Para dar inicio a este último panel de la jornada, vamos a presentar a quienes lo integran, a la oradora Rosana Techima. Los vamos invitando a subir al escenario. Ella se formó como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Brasilia, para luego cursar el posgrado en Gestión Empresarial dictado por la Universidad Castelo Branco de Brasil. Asumió como directora general de CNP Seguros en septiembre de 2018, luego de haberse desempeñado durante 27 años en Caixa Aseguradora, la filial brasileña de CNP Assurances, tercera aseguradora de Brasil y sede de la unidad de negocios del grupo de origen francés para Latinoamérica, donde fue gerente de filial, gerente de negocios, superintendente comercial, directora de seguros de personas, directora ejecutiva de Caixa Vida y Previdencia, la cuarta compañía de vida y retiro de Brasil, y directora de la unidad de negocios de consorcios. También componen este panel el señor Pablo Lorenzo, contador público, que se desempeña como presidente de Carrefour Argentina desde 2021. Se incorporó a Carrefour Argentina hace más de 20 años tras trabajar en el departamento de finanzas del grupo en Francia. Se unió a Carrefour España, donde ocupó los cargos de director de control de gestión y luego como director de organización. De regreso a Argentina en 2008, se hizo cargo del desarrollo del formato Express. Se incorporó al comité ejecutivo de Carrefour Argentina en 2011 y en 2017 fue nombrado director de hipermercados, luego director de proyectos estratégicos y del formato Maxi. Formó parte de un proceso de transformación en el que se puso foco en el cliente y en acelerar la estrategia digital, lo que mejoró la situación financiera de la compañía y garantizó la estabilidad de la empresa en el país. Pablo tiene experiencia internacional en el grupo Carrefour, ha liderado los diferentes formatos de la cadena e impulsa permanentemente la innovación en los procesos. Presentamos también a Pablo Sibila, actualmente ocupa el cargo de presidente y director general de Renault Argentina. Es argentino, tiene 50 años y se unió a Renault en 1994 como controlador de costos. Ha ocupado diversos puestos dentro de Renault Group en sus más de 25 años de experiencia, llegando a ser director financiero de Renault Argentina en 2010 y más tarde vicepresidente de Finanzas y Control para la Región América en noviembre de 2014, cargo que ocupó hasta su más reciente nombramiento. Por último, quien moderará este panel es el señor Rodrigo Pérez Graciano, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina y director institucional de Stellantis. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica Argentina en 1999, se desempeña actualmente como director de Relaciones Externas y Comunicación del Grupo PSA. Además, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, forma parte del directorio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, es vocal en la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fabricantes de Automotores, miembro titular de la Unión Industrial Argentina, representante de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y de la AEA. Anteriormente fue ministro plenipotenciario en la Embajada de la República Argentina en Francia y concurrencia en el Principado de Mónaco. Realizó trabajos de consultoría privada entre los años 2001 y 2008 y fue docente en la UCA entre los años 1999 y 2008. Iniciamos entonces el último panel de esta jornada, pospandemia en la Argentina, perspectivas y expectativas desde las empresas. Bueno, buenas tardes a todos los que se suman de manera virtual a este último panel del Fórum Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Fue un día hoy extenso, comenzamos bien temprano a la mañana y la verdad es que tuvimos una participación muy amplia, no solo presencialmente aquí, sino también de manera virtual. En lo que es para nosotros obviamente una primera experiencia en un evento híbrido, del cual seguramente tendremos cada vez más eventos de esta característica. El año pasado, cuando hacíamos el fórum empresarial de manera 100% virtual, estábamos cada uno en nuestras casas, habíamos abierto un panel de estas características hablando justamente de lo que había representado tener a 2.500 millones de personas que de un día para el otro dejaron de ser trabajadores presenciales a brindar servicios, mayoritariamente en lo que no es industria, obviamente, a brindar sus servicios desde sus casas.
y lo que representaba ese cambio, no solamente para las empresas, sino también para toda la sociedad. Desde ese momento hasta ahora venimos con una experiencia al menos de un año entero recorrido hasta aquí, y en el panel de hoy vamos a tener 3 sectores claramente distintos, pero que son muy representativos de la realidad, les diría, de lo que es el empresariado francés en nuestro país. Y me gustaría empezar entonces con Rosana, porque creemos, Rosana, que bueno, justamente hablamos muchas veces que el sector de seguros pareciera que fue uno de los ganadores en esta nueva normalidad. Bueno, y preguntarte un poco que nos presentes la visión que tienen ustedes desde CNP Seguros de lo que es la nueva normalidad y lo que va a ser la pospandemia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a Cámara por la invitación. Perdón por mi español, mi castellano es un poco portugués. Yo soy de Brasil. Estoy acá poco más de un año, entonces a veces puedo hablar un poco portuñol ao invés de castellano. Yo tengo acá una presentación para apoyarme en mi charla con ustedes. Antes de más nada, muy importante decir quién somos. CNP es una de las más importantes compañías aseguradoras de personas del mundo. Tiene hoy 48 millones de personas aseguradas y estamos en 14 países, tenemos más de 170 años y desde 95 CNP decidió ingresar en Argentina, ingresar en su trayectoria internacional. Y empezó justo con Argentina, es un país súper tranquilo. Entonces decidimos, no, queremos ingresar en un país que sea desafiador. Y ahí CNP ingresó en Argentina y hoy ya somos 14 filiales, ¿no? Y su modelo de business, apesar de ser una compañía de aseguradora, es muy fuerte en seguros de personas, pero también tiene patrimoniales, tiene un modelo de business que es multicanal. Entonces, trabajamos en bancas seguros, en tiendas de retails, con brokers, productores, agentes comerciales, etc., agentes injetórios acá en Argentina. Y tenemos el desafío de ofrecer la protección no solamente para personas, pero también para compañías, para empresas, ¿no? Entidades, etc. ¿Y qué pasó? Hace muchos años, CNP ya empezaba a traer un poco más de cambios en su modelo de business, en sus procesos internos. Y empezó ahí un fuerte empurro de transformación digital en la compañía. Pero ahí vino 2020 y la aceleración vino muy fuerte. Lo que teníamos la impresión de que iba a ser 15 días, fueron meses, años, ¿no? Y obviamente tuvimos que cambiar mucho el modelo de business, porque seguros de personas, y nuestro principal segmento de actuación en Argentina es seguros de personas. Seguros de personas es un producto que tiene que tener contacto para poder explicar, hacer estudios, comprender la situación de la otra parte, del canal, del cliente, etc. Entonces, fue un desafío gigante para nosotros, y principalmente porque una gran parte de nuestros socios comerciales no estaban habituados a la parte de no presencialidade. Obviamente, a CNP já tinha um plano de contingência já em marcha desde há 3 anos. Ok, cambiamos assim, foi super rápido. Pero nossos sócios, a grande quantidade de sócios comerciais não tinham isso. E que fazer? Como trabalhar? Como desenvolver o modelo de business com os sócios comerciais e como fazer para fazer as ventas totalmente à distância? Tuvimos que cambiar em um dia todos os processos. E
os processos que teníamos, falávamos assim, vai ser por 15 dias. Hasta hoje funcionam. Então, a firma eletrônica, a parte totalmente digital de simulações, etc. Foi rápido. Agora, construir modelos de business com os sócios comerciais é um tema que não é simples, principalmente quando estamos à distância. Então, tivemos que quase que fazer uma capacitação entre todos de como desenvolver isso. De um dia ao outro, todos tivemos que aprender a desenvolver com as ferramentas Mural, etc. Não? E com os sócios comerciais que muitas vezes não tinham muita ideia de que isso. E como ajudar a los sócios comerciais, por exemplo, a trabalhar com os dados para poder ter melhores resultados, porque não tinha mais a presencialidade. E, obviamente, temos empregados, colaboradores que tinham know-how e tivemos que desenvolver tudo isso juntos. Não? Então, modelos de business, co-criação, a colaboração comercial e também interna com os equipos. Não? E aí tivemos crescimento de alta produtividade, obviamente, por o tema de Covid, a sociedade, todos os países começaram a ter muita atenção para o tema da proteção da vida, para a contenção das situações que menos queremos passar. E aí tivemos grande volume de búsqueda de empresas, de pessoas sobre isso, não somente acá em Argentina, em todo o planeta. Em Argentina e em Brasil, tivemos crescimento gigante, porque em Europa já temos uma cultura asseguradora muito forte, mas em Latinoamérica é muito pouco desenvolvida. E quando vimos essa situação, buscamos tentar não tomar parte dessa tragédia que estava passando, não, mas orientar as pessoas, a sociedade, a comunidade, os colaboradores, mas também os sócios comerciais. E aí tivemos que cambiar a forma de trabalho com equipos autônomos e também trabalhando muito o tema de inovação, porque não podíamos mais trabalhar e ter o modelo de business que tínhamos antes, e tivemos que cambiar super rápido. E, obviamente, a produtividade aumentou muitíssimo, não? 70% mais projetos implementados que antes, etc. Pero isso tem impacto. E tivemos que cambiar o modelo de business em forma constante, porque cada dia surge modelo de business distinto. Cada dia, durante essa pandemia, está surgindo uma necessidade, modelo de business distinto. Então, ter equipos que puedan trabalhar com desenvolvimentos não de produtos, mas de serviços, de experiências de serviços, não? que hagam sentido para as pessoas. Isso tivemos que cambiar muito forte. E seguimos, e é exponencial esse câmbio, não vai parar nunca, nunca. E outro tema muito forte, em especial acá em Argentina. A Argentina tem algumas leis, lei de contrato de trabalho, lei de convênio mercantil. Não sei se vocês têm conhecimento dessa lei. E a grande parte das empresas solamente começaram a tomar conhecimento dessa lei com a pandemia. Lamentavelmente, essa lei diz: se algum empregado se falece ou se queda inválido, incapacitado, a empresa tem que fazer uma indenização equivalente a X saldos, meio saldo por ano trabalhado ou sueldo por ano trabalhado para o empregado. E tivemos muitos casos de empresas que tiveram que ou abrir mão de seu patrimônio próprio, de los sócios ou da própria companhia, para poder fazer frente a essa indenização. E aí começamos a dizer: por favor, vocês têm a possibilidade de contratar seguro de vida. E o preço do seguro é super chiquitito e, incluso, esse valor pode ser
tem benefício fiscal, tem um benefício impositivo. É totalmente utilizado dentro da base imponível, não? Para amortizar a base imponível. E aí, com isso, começamos a ter um crescimento gigante de los seguros coletivos. E eu creio que isso vino para quedar-se, porque é uma necessidade que temos. Proteger as empresas, as pessoas, os empregados, é proteger o patrimônio da companhia, não? Da empresa. E aí vimos um aumento da demanda de los seguros, mas também vimos um aumento da sinistralidade. Lamentavelmente, tivemos um impacto muito forte. Isso passou com todo o mercado, um impacto muito forte na sinistralidade, que não vino em el ano passado, vino em especial a partir de março hasta agosto, setembro desse ano, que foram os momentos em que tivemos maior nível de reclamos de sinistros por Covid. E, obviamente, para encerrar, tivemos que cambiar de uma forma frontal, brutal, e hoje vimos que esse câmbio é infinito. Eu creio que isso vai passar também com outros modelos de business, com outros segmentos de produtos. Quando se está trabalhando com o cliente em forma presencial, é super mais fácil de explicar, de contestar, etc. Mas quando está lejos, por exemplo, a grande parte de nossos canais hoje vendem os produtos à distância, online, com ferramentas digitais. A forma de falar de todo, do serviço, de lo que oferecemos, das regras, etc., tem que ser super simples. E um dos segmentos que é mais complexo no mercado, em todos os segmentos empresariais, são seguros, porque quando falamos do valor que vai pagar, é uma prima. Quando falamos de uma indenização, é um sinistro. Quando falamos... Então, temos alguns termos técnicos que, para as pessoas comuns, é super difícil de chegar. Então, tuvimos que cambiar toda a forma de comunicação, incluso a forma de, não somente a linguagem, mas também os instrumentos para hacerlo. E eu creio que isso vino para quedar-se, porque não é um cambio que podemos volver atrás e volver a utilizar o mesmo que tínhamos antes. Então, de verdade, eu creio que a pandemia trajo para nós muitos aprendizajes que não vão deixar de estar a futuro em nossa companhia e também dentro do mercado asegurador. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Realmente muy interesante. Creo que en todas nuestras empresas, ¿no? Tenemos cambios que estamos seguros que vinieron para quedarse y algunos otros que todavía serán un signo de pregunta para el futuro. Pero bueno, nos acompaña también Pablo Lorenzo. Pablo, es un gusto recibirte en la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Pablo acaba de asumir la responsabilidad de liderar a una empresa gigante en nuestro país como es Carrefour. Y bueno, te queremos preguntar justamente para que nos compartas un poco la visión de la pospandemia que tienen desde la empresa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un placer poder estar acá con ustedes hoy. Compartir desde un sector muy distinto que el de seguros, pero que también vivió todo un proceso muy grande de transformación en este momento de la pandemia, como lo vivió todo el mercado en general, y contarles cómo lo vimos y cómo pensamos que va a continuar nuestra actividad. Si me puedes prestar el apartito. Gracias. Gracias, Roxana. Sí. A ver, en líneas generales, Carrefour es un grupo enorme de consumo masivo. Hace 39 años, casi 40 años que estamos en el país, toda una historia. Vivimos todas las crisis que creo que vivimos en los últimos 40 años en Argentina. Pensamos que habíamos vivido todos los problemas hasta que apareció la pandemia. La verdad que tenemos un grupo con muchos colaboradores, tenemos 17.000 colaboradores a nivel del país. Para darnos una idea, uno cada 2.500 argentinos trabaja en Carrefour. Y visitas por año a nivel de contacto personal, lo llevo por cómo afectó esto en la pandemia, tenemos 140 millones de visitas por año.
Es decir, toda la población de la Argentina tiene contacto con una tienda nuestra por lo menos 3 veces por año. Es enorme y tenemos 600 tiendas a nivel de todo el país, desde Ushuaia hasta Salta. La verdad que cuando llegó la pandemia dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto, no? 140 millones de visitas donde un contacto personal podía significar la muerte, podía significar, no sabíamos bien qué iba a pasar. Teníamos 17.000 personas a las cuales había que explicarles o había que acompañarlos, había que coachearlos de cómo vivir esa situación tan crítica de algo que no habíamos vivido nunca. Y en ese sentido, creo que lo que tuvimos fue una capacidad enorme de superación, una capacidad de salir adelante. A mí me tocó personalmente, fui una de las primeras personas que se contagió dentro de Carrefour. Y fue todo un hecho, ¿no? Porque justo en ese momento yo estaba a cargo de todos los hipermercados. La persona que estaba diciéndonos, por favor, cuídense, no se contagien. Creo que estuve a los 15 días que salió la pandemia, ¡pum! Y esto también de los equipos de pensar, uy, te vas a morir. Me acuerdo cuando tuve que hacer un call con todos diciéndole, bueno, miren, no los voy a poder visitar porque estoy contagiado. Fue todo un momento para los equipos y la verdad que, porque era el miedo a lo desconocido, era la situación de desconocimiento que vimos todos. Y creo que en ese sentido, nada, hubo que hacer un acompañamiento enorme a los equipos. Nosotros tuvimos mucha capacidad de adaptación en cuanto a, es un negocio que no podemos hacer digital. El digital solo es una parte de nuestro negocio, ahora lo vamos a ver. Más del 95% de nuestro negocio es físico, se sigue haciendo físico. Entonces fue cómo logramos superar ese momento. Desde ponernos máscaras, ponernos tapaboca. Me acuerdo de las primeras discusiones que teníamos en interno. Bueno, si el virus es tan grave, compremos trajes que cubran a toda la persona. Nos imaginamos un traje de astronauta, para darnos idea. Pero en alguna discusión hasta eso pensamos, porque no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, que creo que nos pasó un poco a todos. Después, bueno, cómo separar los equipos trabajan muy en conjunto, cómo separarlos físicamente dentro de una tienda, porque tenían que seguir yendo a una tienda. Los checkout con el plástico, esos que vieron que ahora parecen algo normal, pero al principio nos parecían de ciencia ficción, parecía de una película realmente de ciencia ficción, decir, vamos a poner plásticos y nos vamos a poner caretas, y en realidad el cliente va a venir y le pone alcohol a todos los productos. Recordémonos todo lo que pasó de eso. Bueno, nada, en líneas generales fue todo un momento para los equipos, un momento para todos nosotros, y creo que salimos fortalecidos de eso, ¿no? Salimos fortalecidos como sociedad con grandes cambios, con gran capacidad también de adaptación, con gran capacidad de no tenerle miedo a muchos cambios, y es parte de lo que creo que no solo nosotros en Carrefour, sino a nivel general pasó culturalmente. Vemos que el mercado online obviamente se aceleró, pero el mercado online, este es el mercado online total, no es Carrefour, es el total de food a nivel total. Se aceleró, decimos, bueno, se duplicó, más que duplicó. Nosotros personalmente lo multiplicamos por 6, el mercado en general multiplicó por 2 y pico, pero pasó de 1% a 3%. Tampoco es que el mercado en lo que es food es tanto en el digital en Argentina. En otros países está un poquito más desarrollado, tampoco tanto más. ¿Sí? Hay mucho de esto de pensar que el mercado digital realmente pesa 20, 30%, ni en China siquiera pesa eso a nivel food. Se multiplicó por 2, nosotros estimamos que en líneas generales va a llegar a un 5% en Argentina para 2026, como venimos creciendo a nivel de todos los actores, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Fue una buena aceleración, va a seguir acelerando, obviamente, pero no va a dejar de ser una parte adicional a nuestro mercado físico que tenemos que seguir justamente trabajando. En ese mercado digital, obviamente, lo que hicimos fue capacidad de adaptación. Esto como le pasó a Roxana, de decir, bueno, ¿cómo adapto el mercado rápidamente? Y de un día para otro era, bueno, como los clientes nos vienen a las tiendas, ¿qué opciones digital tenemos? Y medio que agarramos con lo que podíamos rápidamente en una semana y creamos varios modelos, desde carrefour.com.ar, o sea, para cada modelo de negocio que tenemos, de market, de express, de hiper, de mayoristas, ¿cómo le damos una opción digital? Cómo le vendemos a comerciantes a nivel digital, cómo vendemos a través de nuestro sitio digital, food y non-food, y también cómo adaptamos con esto de los last miler que se desarrollaron mucho, con partnership que hicimos con Pedido Ya, con Rappi, inclusive nosotros desarrollamos ahora nuestro propio last miler, ¿sí? Con Bringo, que es un modelo que tenemos en varios países. Pero sin duda esto nos sirvió a nivel de la Argentina y a nivel global para acelerar toda la estrategia digital. Lo que vemos también es en nuestras oficinas, si bien es una parte
chica de nuestros equipos, son alrededor de unas 1.000 personas sobre los 17.000 que tenemos. También hubo un cambio, obviamente, prepandemia, un poco lo veíamos antes en las charlas de recursos humanos, muy interesantes. Justamente prepandemia era todo súper físico, cercano, humano de los equipos. Nosotros somos una actividad muy humana, muy de equipos muy numerosos. Pasamos de un día para otro sin preparación al 100% aislado, ¿no? Con lo que pudimos hacer a través de conexiones y demás. Y lo que vemos hoy es ni uno ni otro. Al final, ninguno de los extremos pareciera que es el buen equilibrio. Hoy es como que los equipos valoran mucho el volver a reencontrarse. Nosotros ya estamos en una situación con los equipos de back office de un poco y un poco físico, un poco remoto. Valoran mucho lo físico realmente. Lo que vemos es medio que fuimos armando todos grupos de trabajo de cómo deberíamos ir y se valora mucho lo físico. Primero porque es una actividad que está muy en contacto con las tiendas y como en las tiendas es mucho trabajo físico, justamente físico me refiero a presencial, creo que es muy importante en ese sentido con nuestros equipos cómo se fue también dando a nivel de nuestras oficinas. Y lo que notamos también es la importancia de las relaciones humanas, que lo vemos en nuestras oficinas, pero lo que lo vemos especialmente en los consumidores. Es como que se polarizó un poco el mercado y tenemos, por un lado, esto de la importancia de lo digital, qué bueno tener experiencias digitales y comprar online y vemos que el mercado pasó del 1% al 3,5%, va a llegar al 5%, pero por otro lado también todo lo que son experiencias físicas personales, el consumidor le dio muchísima más importancia. Lo vemos hoy. Hoy, por ejemplo, tiene mucho valor el poder haber un partido de fútbol para la gente, tiene mucho valor el, hicimos ahora nosotros acciones en las tiendas, hicimos Halloween, por ejemplo, y muchísimas acciones con Halloween donde la gente le dio un valor enorme, nos sorprendió, solamente por venir, disfrazarse, hacer algo distinto que durante 20 meses no pudo hacer. Y le dio un valor, hoy le da un valor enorme a eso. Yo creo que hoy el consumidor en general, y nuestros equipos obviamente en ese sentido, le damos mucho valor también a lo físico, a lo personal, a la experiencia de sorprender, de hacer cosas distintas. Hoy lo que vemos es el valor que tiene, por ejemplo, un asado, el valor que tiene un concierto de música, el valor que le da la gente en general a esos contactos físicos, obviamente con los cuidados que sabemos que hay que tener y demás, pero que realmente las relaciones personales tienen una importancia muy, muy grande. Y creemos que hacia ahí va también el mercado, es como que el mercado se polarizó un poco. Mucho foco, mucha fuerza hacia lo digital, importancia, pero también mucho más valor a lo físico, en el mismo momento. También lo vemos a nivel de los surtidos, de la adaptación que tuvimos que tener en nuestra oferta comercial. Obviamente que post pandemia hay una situación de dificultad económica en general, en Argentina y en todos los países, y es ahí donde también los negocios deben adaptarse. Y nosotros como consumo masivo lo debemos hacer sin ninguna duda. Buscar obviamente cada vez más, nosotros tenemos como eje la transición alimentaria, el comer sano, pero también la accesibilidad de los productos. Es clave en este momento donde justamente en lo que es consumo masivo, la situación de necesidad de consumo se hace cada vez más importante. Y básicamente un poco lo que decía también Roxana, ¿no? Los procesos de transformación yo creo que no se terminan. No es que llegó, va terminando la pandemia y el proceso de transformación se terminó. No. Lo que nos mostró esta etapa fue una etapa de aceleración en los procesos de transformación, tanto humanos como de las compañías, que nosotros a nivel del negocio lo mismo. Debemos seguir con un proceso de transformación que no termina nunca, que es permanente, que se aceleró en los últimos tiempos y que pensamos que va a seguir justamente. Y está en nosotros primero como sociedad y también obviamente como empresas esa capacidad de adaptación permanente y de cambio permanente. El que no esté dispuesto a justamente tener una evolución permanente quedará en el camino. Y como empresa creo que es lo que tenemos que hacer y obviamente acompañando lo que la sociedad busca como cambio, ¿no? Como cambio de adaptación y cuáles son los valores que hoy tiene para la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. La verdad que es súper interesante lo que hicieron y el desafío que tuvieron que atravesar en un momento, como decís vos, donde la presencialidad para ustedes no podía dejar de estar, ¿no? Ahí imagino que dijiste que en términos de mercado ustedes estaban varios puntos arriba en lo que era la participación del e-commerce que el mercado en general, ¿no? Eso seguramente tuvo también su impacto en el business, de haber sacado seguramente un provecho mayor
que la competencia y que el promedio del mercado, ¿no? Mira, en realidad nosotros previamente a la pandemia estábamos por detrás del mercado. Somos número 1 en mercado físico, que el mercado físico es el 95% del mercado. En el digital estábamos por detrás, nuestros competidores habían arrancado antes que nosotros en lo que es digital. Lo que tuvimos fue una aceleración diferente del resto. Y nos reposicionamos justamente muy rápidamente y ganamos varias posiciones en el mercado digital. Lanzamos esto de justamente la capacidad, recuerdan lo que pasaba en los supermercados. Cuando salió la pandemia, hacías un pedido y te tardaba entre 7 y 10 días. ¿Cómo haces para comprar si yo necesito manteca y pan lactal? ¿Cómo puedo esperar 10 días a que me llegue la manteca y el pan lactal? No tenías el turno ahí, No que había- se no había había opción, agotado el turno del día. Porque los pedidos se multiplicaban por 20, por 50 y no hay capacidad instalada para eso. Lo que tuvimos fue justamente una adaptación muy rápida de nuestras tiendas con un modelo híbrido físico-digital que nos permitió acelerar muchísimo. Ganamos varias posiciones en el mercado en ese sentido. Creamos una opción que se llamaba Tu Pedido, que era una mezcla entre el modelo de Carrefour con un modelo tipo McDonald's. De un surtido corto, con pedidos muy rápidos. Y la verdad que sí, la capacidad de adaptación de los equipos nos permitió ganar posiciones. Y es ahí donde justamente la flexibilidad, esto demuestra en líneas generales, cuando tenemos equipos flexibles, equipos con capacidad de adaptación rápida y de reacción, siempre hay una oportunidad en el mercado para salir a buscar. Es quién tiene la mayor celeridad para adaptarse, ¿no? Tal cual. Bueno, felicitaciones por eso, porque lo han logrado. Y la verdad, ahora vamos a pasar a otro sector. Pablo Sibila, presidente de Renault Argentina, que nos acompaña de manera virtual. Pablo, si estás ahí. Estoy acá. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, bienvenido, Pablo. Un placer tenerte hoy con nosotros y que estés en el cierre de nuestro fórum. Recién Pablo Lorenzo, hay tantas los que estuvimos acá la mayor parte del día y pudimos escuchar varios paneles. Vamos viendo cómo hay cosas que se van repitiendo, ¿no? Entre lo último que hablamos de recursos humanos, lo que decías recién, Pablo, de la gente, cómo cada vez más notás que valora experiencias y lo que contaste que sabíamos por el tema de Halloween, y antes con Manuel Albadalejo de ONUDI, de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, nos hablaba un poco de esto, de la diferenciación cada vez más entre poseer, tener y utilizar, ¿no? Y cómo el mundo está cambiando en función de justamente tener experiencias. Bueno, me parece ahí que Pablo, el sector de la industria automotriz está pasando por un momento de disrupción a nivel mundial y bueno, desde el punto de vista de la pandemia vimos seguramente que muchas de las cosas que ya venían sucediendo en el mundo se aceleraron, como tiene que ver justamente con nuevas tecnologías, con lo híbrido, con lo eléctrico y con lo que son los servicios de movilidad, ¿no? Entonces te queríamos preguntar desde el punto de vista de Renault, ¿cuál es la visión al respecto? Bueno, mira, primero te diría, desde el punto de vista, primero quería agradecerles, bueno, por la invitación, decirles que lamento mucho no poder estar ahí físicamente, pero bueno, esta semana tenemos una visita muy, muy especial en Córdoba, en nuestra fábrica, que es nuestro CEO, y por lo tanto estamos trabajando intensamente para recibirlo. Entonces, realmente, como vos decís, un cambio muy, muy significativo. No voy a decir nada que sea novedoso para nadie. Esta pandemia aceleró muchísimos años todo lo que es la transformación digital y la forma de hacer negocios, ya lo han dicho también los otros dos expositores. Primero, en lo que tiene que ver con nuestro propio negocio, ¿no? Comencemos porque, bueno, las automotrices son industrias que, vos lo sabés muy bien también, los dos pertenecemos a la misma industria, muy planificadas, todo está muy planificado con mucha anticipación, hay que juntar en una línea de producción piezas que vienen por ahí de muy lejos con piezas que vienen de muy cerca, una gran complejidad, y eso realmente hace que las empresas tengan una organización muy, muy importante, ¿no? Y no les guste mucho la sorpresa, si vamos a decirlo de alguna forma. Bueno, el año pasado nos sacudió de una forma muy importante y casi que tuvimos que improvisar sobre la marcha todos los días. Y como muchos decían antes, bueno, lo que parecía que iba a ser una semana, después fue un mes, 2 meses y todo el tiempo que conocimos después. O sea, y eso nos obligó a repensar mucho
muchos negocios que hicimos. Te voy a dar algunos ejemplos. Primero, para las personas que conocen lo que son los planes de ahorro en la Argentina, lo que se llama el acto de adjudicación se hacía de forma presencial. ¿Por qué se hacía de forma presencial históricamente? Entonces fuimos una de las primeras marcas, te diría la primera, que hicimos actos de adjudicación de forma virtual, y a partir de ahí, bueno, toda la industria comenzó a cambiar eso, y eso es algo que vino para quedarse, por supuesto, ¿no? Hicimos también el lanzamiento, bueno, uno de los temas que hablaba también el presidente de Carrefour, sobre todo lo que tiene que ver con la parte digital. Nosotros abrimos una tienda virtual en Mercado Libre, hoy Renault tiene una tienda virtual en Mercado Libre para compra de piezas de repuesto y accesorios, y no hace falta más ir a una tienda física para comprar o un concesionario para comprar un repuesto, lo podés comprar de forma virtual y te llega a tu casa. Y eso también tiene que ver con los hábitos de consumo de todos nosotros. Hoy en día todos nosotros compramos muchísimas cosas que antes comprábamos físicamente, lo compramos a través de la virtualidad, y eso creo que vino para quedarse, ¿no? Y sobre el tema, un poco de la forma, para terminar de hacer negocio ligado a la venta de vehículos, hay algo que cambió mucho y que está cambiando mucho de acá para adelante, que es, bueno, como vos también seguramente, me gusta recorrer muchos concesionarios, hablar con los concesionarios, y recorriendo muchos concesionarios de la capital, por ejemplo, de las grandes ciudades, empecé a preguntar, bueno, ¿cuántas operaciones realmente cerramos hoy de venta de vehículos que el cliente atravesó la puerta del showroom y decidió, después de 2 o 3 visitas, comprar un auto? Y sorprendentemente, algunos se van a sorprender, los dueños de los concesionarios me dicen, los dueños de los concesionarios de las grandes ciudades me dicen 0. Hoy en día la industria automotriz tiene grandes showrooms en grandes capitales a un costo altísimo de metro cuadrado, y básicamente los clientes van a la concesionaria solo a firmar la operación de venta del vehículo y después a retirar el auto. Y te diría más, ya en algunas partes del país se está realizando la entrega del vehículo en la propiedad del propietario, del nuevo propietario. O sea que ni siquiera va a hacer falta ir a un concesionario para retirar el vehículo. Vos vas a comprar tu vehículo y va a llegar un camión y te va a entregar el vehículo en la puerta de tu casa. O sea que imagínate toda la revolución que está viendo en el modelo de negocio, desde lo que es interno en las automotrices hasta lo que llega a la punta, que es la entrega de un vehículo a un cliente, ¿no? Pablo, y en términos de producción, ¿no? Porque claramente, recordemos a todos, pero el año pasado cuando entramos con la cuarentena ya a fines de marzo, tuvimos que, todas las fábricas tuvimos que dejar de producir de un día para el otro. Al principio eran las que eran esenciales, las que no eran esenciales. En términos productivos, ¿cómo fue lidiar? Contanos un poco cómo fue lidiar con la cuarentena, con la etapa, digamos, más difícil, y cuáles son los aprendizajes puertas adentro que tienen que ver seguramente hasta con la productividad, ¿no? Recién hablábamos mucho en el panel anterior de la productividad de nuestros colaboradores y el trabajo mitad híbrido, mitad presencial. En muchos de los casos el trabajo de los colaboradores en la industria automotriz termina siendo 100% presencial en los que están en la producción, pero los otros no. ¿Cómo fue en el caso de Renault y cuáles son los aprendizajes para ustedes? Bueno, primero, sabés, como la industria automotriz estuvo 2 meses cerrada hasta que fue también decretada como o definida como una industria esencial. 2 meses que fueron muy duros, primero porque, bueno, 2 meses sin facturar absolutamente un solo auto, una sola pieza de reposición. Fue muy duro para toda la industria automotriz. Y una vez que el gobierno liberó todo lo que era la fabricación, nos encontramos con la situación de la gente queriendo mucho volver a trabajar. Realmente eso fue muy positivo, pero al mismo tiempo con preocupación de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Con qué me voy a encontrar cuando llegue dentro de la fábrica, ¿no? Entonces, lo bueno, lo que vivimos nosotros es que nosotros aplicamos un protocolo súper estricto que mantenemos hasta el día de hoy, a pesar de que a nivel país
muchas de las exigencias se hayan relajado un poco, nosotros seguimos manteniendo, diría, casi el mismo protocolo que el año pasado, básicamente casi el mismo. Y la gente cuando llegó y se encontró con el protocolo de seguridad que cuidamos tanto a la gente, eso la tranquilizó inmediatamente y después a partir de ahí la verdad que la gente trabajó de forma muy tranquila. Y te puedo decir, bueno, vos lo sabés muy bien porque el protocolo que usó la industria automotriz fue considerado como ejemplar también por el gobierno, pidió para replicarlo en otras industrias. Nosotros no tuvimos que lamentar ni un solo contagio desde que comenzó la pandemia interno. Obviamente que la gente se contagiaba en los ámbitos sociales, pero ninguna de esas personas contagió a otro colaborador dentro de la compañía. Así que eso realmente fue un aprendizaje y funcionó muy bien. El segundo punto, te diría que fue un gran cambio de paradigma para los líderes es, vamos a decir, saquemos un poco los operadores que están en la línea de producción, los líderes que trabajan más con personal administrativo, comerciales, financieros, es que el jefe tenía, como mencionaba también la gente de Carrefour, tenía la gente ahí al alcance, además uno los veía todos los días, qué era lo que estaban haciendo, a qué hora llegaban, a qué hora se iban, y de repente uno no los podía ver más. Estaban en su casa, supuestamente, digo, trabajando, pero de forma cómica, obviamente, claro que estaban trabajando y mucho, por ahí más que antes, pero el jefe ya no los tenía ahí cerca para comunicarse. Entonces, el rol de un líder principalmente es comunicar y animar a los equipos y ser un facilitador, y de repente uno nos tenía ahí al alcance de la mano. Por lo tanto, tuvimos que cambiar muchísimo la forma de gestionar a nuestros equipos y comenzamos a trabajar mucho con formas de comunicarnos, bueno, como todas las empresas lo hicieron, a través de Zoom, a través de las herramientas Teams, nosotros usamos Teams, pero también algunas cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros usamos, yo cuento a veces en algunos eventos, tenemos un Instagram interno dentro de Renault, que lo usamos como, además de lo que sería la forma de comunicación oficial, usamos el Instagram como una forma de comunicación mucho más rápida para nuestros colaboradores, y de repente empezamos a hacer live en Instagram, cosas que honestamente antes no se hacían para nada, y que terminamos haciendo vivos, por ejemplo, con todos los operadores en el momento que estaban en sus casas, después con sus familias, integrando a las familias a los vivos para hacer lanzamientos o pre-lanzamientos, y realmente descubrimos que era algo que la gente le encantaba, que la gente se motivaba muchísimo con eso, que estamos mucho más próximos, que un operador podía hasta te diría charlar y hacerle preguntas directas al presidente de la compañía, cosa que antes no era muy común, porque antes por ahí vos charlabas con los operadores en un evento muy pequeño o una fiesta de fin de año, pero era una comunicación más unidireccional, donde vos dabas un discurso y de repente en un vivo, bueno, cualquiera podía levantar la mano y hacer una pregunta al presidente de la compañía, y la verdad que eso generó una proximidad muy, muy buena, ¿no? Y eso son de esas cosas que vinieron, llegaron y para mí están para quedarse, ¿no? En definitiva también nosotros lo pensamos en términos de nuestra Cámara, y hoy pasaba con las delegaciones de Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, que podían estar participando de este evento, participando de todos los paneles, y que hasta años anteriores eso era un lujo que nos podíamos dar los que estábamos acá en Buenos Aires, ¿no? Gracias, Pablo. Por supuesto, y perdóname Sí. que te hago un comentario, que por ejemplo antes los lanzamientos los hacíamos obviamente presenciales. Era todo con todo teníamos un lugar, reservamos un lugar, nos encontramos con que teníamos que hacer lanzamientos, vos hiciste uno, yo hice otro también, virtuales. Y la verdad que al principio nos daba mucho miedo, y después descubrimos que lejos de ser algo que temer, por el contrario, resultó ser un potenciador, porque uno llegaba a muchísima más gente. Por ejemplo, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestra pick-up Alaskan, que tuvo en YouTube 4,5 millones de visualizaciones. En el sistema anterior de lanzamiento, bueno, lo hubieran visto nuestros concesionarios, algunas personas, y después había una campaña publicitaria. Pero aquí, sin hacer campaña publicitaria, hicimos un lanzamiento virtual que tuvo un nivel de visualizaciones que fue realmente increíble, que nos sorprendió a todos. Y eso también son cosas, por ejemplo, que vinieron para cambiar la forma como vamos a trabajar en el futuro. Gracias, Pablo. La verdad que muy enriquecedor para todos los que no forman parte de esta industria, poder aprender y poder ver también otras experiencias en un sector que es un sector
muy pujante de la industria de nuestro país. Estamos llegando ya al fin de nuestro tiempo, pero si tenemos preguntas en el piso para nuestros oradores. Ya estamos con el tiempo justo. A los dos, Pablo y a Rosana, fueron extremadamente explícitos, claros. Y bueno, y la verdad que para nosotros es un lujo grande tenerlos. Gracias, Pablo, por estar a la distancia, y gracias, Rosana y Pablo, por compartir sus experiencias aquí con todos nosotros. Y bueno, y damos el cierre de este último panel. Muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos a todos los oradores de este último panel de la jornada y ahora sí, para concluir formalmente esta 19ª edición del Fórum Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, vamos a invitar a decir unas palabras de despedida a su presidente, el señor Rodrigo Pérez Graciano. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, todos los que formamos parte de esta entidad, los que estuvimos hablando en el almuerzo y en los coffees, de haber podido realizar una vez más, un año más, de manera ininterrumpida, un nuevo fórum, ya el 19º, que es algo realmente muy importante y que a pesar de la pandemia, ¿sí?, de manera interrumpida el año pasado y también este año lo hemos podido lograr. Este año con un gran desafío, cuántas veces estaba viendo en los distintos paneles diciendo que no se corte, ¿no?, las típicas cosas que nos suceden en nuestras casas, en nuestras empresas, y la verdad que todo ha sido más que bien desde el punto de vista técnico. Recién me decían que tuvimos en total 485 personas que se conectaron de manera virtual y 90 que vinieron presencialmente a lo largo de todo el día. La verdad que es un número que, como decía Pablo recién, ¿no?, son números que antes no los podíamos alcanzar en términos de un evento pura y exclusivamente presencial. No podíamos llegar a más de 500 personas en un día, y hoy tenemos este logro con las delegaciones que para nosotros son muy importantes en Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, como decíamos, que también puedan participar de los eventos de nuestra entidad. Y la verdad que a mí lo que me gustaría reforzar como último mensaje para todos es el sentido de pertenencia de nuestra institución. Digo, la institución está al servicio de los socios y claramente cobra relevancia cuando sus socios necesitan de la ayuda de la Cámara. Entonces siempre el mensaje, no mío, de todo el Consejo de Administración y todos los que trabajan conjuntamente en equipo, es acérquense, pregunten, expongan sus necesidades como empresas en sus equipos. Realmente lo que van a ver es que la Cámara tiene un abanico de soluciones muy grandes para todos nosotros, pero también para nuestros equipos. Así que claramente, como siempre digo, la Cámara tiene unos oídos gigantes para escuchar y para poder dar respuesta a la demanda de sus socios. Me gustaría cerrar, pero no antes agradecerle a Liliana Hidalgo, nuestra directora general de la Cámara. Liliana, fue un lujo, digamos, el fórum de este año. Realmente un desafío enorme, un desafío, como siempre, hacerlo dentro de la semana Viví Francia, con todo lo que estamos corriendo y con todo lo que el equipo liderado por vos pudo hacer en estas 2 semanas, no solamente en una ciudad, en 4 ciudades en total. Así que a Pablo, a Clarisa, a Silvia, a Fernando, a Rocío, realmente un enorme placer que haya salido todo como salió hoy, así que muchísimas gracias. A nuestras delegadas
en el interior, que la verdad que también han venido trabajando de una manera muy importante en todo lo que fue no solamente el Fórum, sino también la semana de Viví Francia. Así que bueno, de mi parte nada más, dar ya por concluido el Fórum. Ahora los que estamos de manera presencial podemos ir a compartir un cóctel. Bueno, y seguramente nos encontraremos ya en la 20ª edición del Fórum Empresarial el año próximo. Muchas gracias a todos.